El silencio de Dios es quizás la respuesta más dolorosa de todas. Cuando el suelo se abre bajo nuestros pies, cuando llega esa llamada telefónica que nunca quisimos recibir, cuando el médico niega con la cabeza, cuando nos sentamos en una habitación que de repente parece demasiado grande y vacía, en ese momento, lo que más buscamos es una palabra, un susurro, una señal del cielo, y lo que a menudo encontramos es un silencio ensordecedor, un silencio que grita abandono, un silencio que nos hace preguntarnos: Dios, ¿dónde estabas cuando mi mundo se derrumbó? ¿Dónde estás ahora? Cuando me duele cada fibra de mi ser, hemos dejado que nuestro grito resuene en el silencio, un eco de la misma pregunta que Marta y María lanzaron a los pies de Jesús. Señor, si hubieras estado aquí. Es un grito que busca una razón, una justificación celestial que ordene el caos de nuestro dolor. Esperamos que, tras nuestra queja, Dios descienda con un trueno de sabiduría, que nos entregue el mapa de sus planes y nos explique por qué el camino debía pasar por este valle de sombras. Buscamos una respuesta que satisfaga la mente, una teología que pueda contener nuestra tragedia en una caja ordenada. Pero, ¿y si la primera respuesta de Dios no es una explicación para el intelecto, sino un bálsamo para el corazón? ¿Y si su voz no se encuentra en el vendaval de la teología, sino en el susurro de la compasión? En esta siguiente parte de nuestro viaje, nos apartaremos de la búsqueda del porqué para centrarnos en el descubrimiento del dónde. ¿Dónde está Dios cuando lloramos? Y encontraremos que Él no está en un trono distante, analizando nuestro sufrimiento, sino a nuestro lado, con el rostro surcado por las mismas lágrimas que mojan el nuestro. Nos adentraremos en el misterio no de su plan, sino de su presencia, para encontrar este ancla, para descubrir el rostro de un Dios que llora con nosotros. Abrimos las Escrituras en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11. Aquí no encontramos una parábola o una doctrina abstracta. Encontramos una casa familiar en un pequeño pueblo llamado Betania, una casa llena de risas y amistad, el hogar de dos hermanas, Marta y María, y su hermano Lázaro. Y en esta casa Jesús no era solo el Mesías o el Maestro. Era un amigo querido, un amigo que había compartido comidas, conversaciones y la vida misma con ellos. Es en el suelo sagrado de la amistad donde se desarrollará el drama más profundo del dolor y la esperanza. La historia comienza con un mensaje, una nota urgente enviada a Jesús, que se encontraba lejos. No dice: ven rápido, hay una emergencia. Dice algo mucho más íntimo, lleno de una fe profunda y una confianza absoluta en su relación. Le dicen simplemente: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Confiaban en que su amor sería suficiente para moverle a actuar. Esperaban oír sus pasos apresurados en el camino. Esperaban ver su rostro asomarse por la puerta. Esperaban el milagro que sabían que él era capaz de hacer. Pero a su mensaje urgente no le siguió una respuesta inmediata. En lugar de una respuesta, encontraron silencio. Pasó un día y luego otro, y Jesús no llegó. Y en el eco de ese silencio, la enfermedad cumplió su terrible propósito y Lázaro murió. El amigo de Jesús fue envuelto en lienzos y depositado en una tumba fría y oscura. La casa, que una vez estuvo llena de vida, se llenó ahora con el pesado manto del luto. La fe de las hermanas se vio enfrentada a la realidad más dura, la ausencia de su hermano y la aparente indiferencia de su amigo más poderoso. El silencio de Dios se había materializado en una tumba sellada. Cuando Jesús finalmente llega, 4 días después, el aire está cargado de dolor y de preguntas sin respuesta. Marta, siempre la más directa, sale a su encuentro. Y de sus labios brota el grito que ha resonado en cada corazón en duelo a lo largo de la historia. Miremos el versículo 21. Sus palabras no son de bienvenida, sino de un dolor crudo y honesto. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No es una pregunta teológica,
Es la herida abierta de un corazón que siente que Dios llegó demasiado tarde. Es el lamento que todos hemos susurrado en la oscuridad de nuestra propia pérdida. Poco después, María, al ver a Jesús, cae a sus pies y repite exactamente las mismas palabras, su voz ahogada por el llanto. Y al verla llorar a ella y también a los judíos que habían venido con ella, la Escritura nos dice que Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. Vio el desgarro que la muerte había causado en las personas que amaba. Y entonces el evangelista Juan nos regala el versículo más corto y quizás más revelador de toda la Biblia. Versículo 35. Simplemente dice, Jesús lloró. Detengámonos aquí antes de cualquier milagro, antes de que la piedra sea removida. Detengámonos en este momento sagrado. La primera respuesta de Dios al dolor insoportable de la pérdida humana no es una explicación, no es un sermón, no es una justificación de sus planes. Su primera respuesta son las lágrimas. El Dios del universo, al encontrarse con el sufrimiento de sus hijos, se quiebra. Él entra en nuestro dolor, lo santifica con su propia pena y nos muestra que antes de ser el Dios todopoderoso que vence a la muerte, es el Dios cercano que llora con los que lloran. Aquí, en el umbral de una tumba, descubrimos que su silencio no era ausencia, sino el preludio de una presencia más profunda de lo que jamás podríamos haber imaginado. Para comprender la profundidad de este momento, de estas lágrimas divinas, debemos dar un paso atrás y contemplar el lienzo sobre el cual el apóstol Juan pintó esta escena. El Evangelio de Juan no es una simple biografía, es un testimonio teológico, escrito décadas después de los otros evangelios. Fue redactado en un tiempo en que la Iglesia ya no solo se enfrentaba a la persecución externa, sino también a las dudas internas. Surgían preguntas sobre la verdadera naturaleza de Jesús. ¿Era realmente Dios? ¿Era realmente hombre? Su resurrección fue un hecho literal. Juan escribe para responder a estas preguntas con un rotundo sí. Su propósito, como él mismo declara, es que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Cada historia, cada diálogo, cada milagro que Juan selecciona está cuidadosamente elegido para revelar una faceta de la identidad divina de Jesús. No narra tantos eventos como los otros evangelistas, pero se sumerge en la profundidad de unos pocos escogidos. Estos milagros no son meras demostraciones de poder. Juan los llama señales. Son como señales en un camino que apuntan más allá de sí mismas, hacia una verdad más grande. Señalan quién es Jesús, la conversión del agua en vino en Caná, la sanación del hijo de un oficial, la curación del paralítico, la alimentación de los 5,000, caminar sobre las aguas y la sanación del ciego de nacimiento. Todas preparan el escenario para la séptima y última señal, la más grandiosa de todas. La resurrección de Lázaro es la culminación de este argumento. Es el clímax de las señales de Juan. Si las otras señales demostraron el poder de Jesús sobre la naturaleza, la enfermedad y la escasez, esta demuestra su poder sobre el enemigo final, sobre el tirano que mantiene a toda la humanidad bajo su yugo. La muerte no es una simple reanimación, es una declaración de guerra contra la tumba misma. Al llamar a Lázaro de vuelta a la vida después de 4 días, un tiempo en el que, según la creencia judía, la corrupción del cuerpo era irreversible, Jesús no solo está realizando su milagro más asombroso, está prefigurando su propia victoria sobre la muerte. Entender esto es crucial, porque nos muestra que la historia no fue escrita principalmente para ser un manual sobre cómo lidiar con el duelo, aunque nos sirve inmensamente para ello. Fue escrita para ser una prueba irrefutable de la identidad de Jesús, para la comunidad original de Juan, que vivía bajo la sombra del Imperio Romano y veía a sus seres queridos morir. A veces como mártires, esta historia era un ancla de acero.
Les recordaba que su Señor no era un simple maestro moral, sino el soberano de la vida y la muerte. Les aseguraba que la tumba no tenía la última palabra, ni para su amigo Lázaro, ni para su Señor Jesús, ni para ellos. Y sin embargo, es precisamente en este contexto de una gran declaración teológica donde la humanidad de Jesús brilla con una luz cegadora. Juan, en su afán por demostrar que Jesús es Dios, no se olvida de mostrarnos que es plenamente hombre. La elección de incluir el versículo Jesús lloró no es accidental, es una pincelada de genio pastoral y teológico. El mismo que en unos momentos desatará las ataduras de la muerte, primero se deja atar por el dolor de la empatía. El Dios que tiene la vida en sus manos permite que las lágrimas fluyan de sus ojos. Esta yuxtaposición es el corazón del consuelo cristiano. No servimos a un Dios que erradica el sufrimiento con un poder frío y distante. Servimos a un Dios que primero entra en nuestro sufrimiento, lo habita con nosotros y lo santifica con su propia pena. La divinidad de Jesús nos da la esperanza de la resurrección, pero es su humanidad la que nos da el consuelo de la compañía en nuestro dolor. Juan quiere que sus lectores, y nosotros con ellos, sepamos que el soberano del universo no es ajeno a la angustia de un corazón roto. El escenario de Betania también es significativo. No es Jerusalén, el centro del poder religioso y político. Es un pequeño pueblo, el hogar de unos amigos. Jesús no realiza su mayor señal ante el Sanedrín o ante Pilato para demostrar su poder. La realiza en la intimidad de un círculo de amor y amistad, en respuesta al dolor de las personas que ama. Esto nos enseña que los milagros más grandes de Dios a menudo no se manifiestan en los grandes escenarios del mundo, sino en los espacios sagrados de nuestras vidas ordinarias y nuestras relaciones más cercanas. Así, cuando leemos este pasaje, lo leemos con una doble visión. Vemos el poder de un Dios que está a punto de vencer a la muerte, y vemos el corazón de un amigo que llora la pérdida de otro. Vemos la respuesta a las grandes preguntas teológicas de la iglesia primitiva, y encontramos la respuesta a la pregunta más personal de nuestro propio corazón doliente. ¿Dónde estás, Dios, cuando duele? Y la Escritura responde con una claridad que atraviesa 2 milenios. Él está aquí mismo, a tu lado, con las mejillas húmedas por las lágrimas, sintiendo lo que tú sientes, antes de mostrarte que Él tiene el poder de hacer todas las cosas nuevas. Las lágrimas de Jesús en el umbral de aquella tumba nos dan permiso para nuestras propias lágrimas. Nos validan, nos dicen que el dolor no es un fallo de la fe, sino una parte intrínseca de la experiencia humana en un mundo herido. Y este dolor, el que presenciamos en Betania, no es una reliquia antigua. Es el mismo dolor que se sienta en nuestras mesas, que ocupa un asiento vacío en las reuniones familiares, que nos despierta en mitad de la noche. Es el dolor del cónyuge que ahora debe aprender a vivir con la mitad de su alma ausente. Es el dolor de los padres que entierran a un hijo, un acto que desafía el orden natural de la vida. Es el dolor del amigo que marca un número de teléfono sabiendo que ya nadie responderá al otro lado. Pero la lucha humana va más allá de la pérdida por la muerte. A veces, el grito de nuestro corazón no es por una tumba, sino por la injusticia que camina libre por nuestras calles. Es la lucha del que ha sido traicionado, del que ha visto su nombre manchado por la mentira, del que trabaja con honestidad solo para ser aplastado por la corrupción. Es el clamor del oprimido que ve cómo el malvado prospera, cómo su mesa se llena mientras los justos mendigan pan. En esos momentos la pregunta no es solo ¿dónde estabas, Dios?, sino ¿por qué permites esto? ¿Por qué tu balanza parece rota? El silencio de Dios ante la injusticia puede sentirse como una aprobación tácita, y esa es una carga casi insoportable para el alma que anhela la rectitud. ¿Y qué decir de la lucha silenciosa de la oración no respondida? No la oración por un capricho,
sino la súplica desesperada por un milagro. La oración de rodillas por un matrimonio que se desmorona, por un hijo que se ha perdido en la adicción, por una enfermedad que consume el cuerpo día a día. Se reza con la fe de Marta y María, creyendo que el Señor, a quien amamos, solo necesita saberlo para actuar. Pero los días se convierten en semanas, las semanas en años, y el silencio se extiende como un desierto. La esperanza se agota y la fe comienza a sentirse como un monólogo en una habitación vacía. Es una lucha que no deja cicatrices visibles, pero que puede devastar el espíritu desde dentro. A este sufrimiento se une a menudo la espina del rechazo, el sentirse apartado, no deseado, invisible. Quizás sea el rechazo de una familia que no comprende tu camino, o el de una comunidad eclesial que te juzga en lugar de acogerte. Es la soledad del que se siente fundamentalmente diferente, un extraño en su propia tierra. Este rechazo humano se proyecta fácilmente hacia el cielo. Si las personas que pueden verme y tocarme me rechazan, cuánto más fácil es creer que un Dios invisible también me ha apartado. El alma empieza a creer la mentira de que no es digna de amor, ni siquiera del amor de su Creador, y se retira a una cueva de aislamiento y vergüenza. En medio de estas batallas, la lucha más feroz a menudo no es con las circunstancias externas, sino con nosotros mismos. Es la batalla contra la amargura que amenaza con envenenar el corazón. Es la lucha contra la duda que susurra que todo esto de la fe es un cuento de niños. Es la guerra contra la desesperación que nos dice que no hay salida, que la oscuridad es permanente. Sentir rabia contra Dios, sentirse agotado de creer, querer abandonar la carrera. Estos no son signos de una fe fallida. Son las marcas de una fe que está siendo probada en el fuego, de un corazón humano que se niega a aceptar respuestas fáciles a las preguntas más difíciles de la vida. La tradición judeocristiana tiene una imagen para esta lucha: el forcejeo. Jacob no fue bendecido mientras dormía plácidamente. Fue bendecido en medio de una lucha nocturna con un ser celestial, una lucha que lo dejó cojeando para siempre. No se nos llama a una fe pasiva que nunca cuestiona, sino a una relación honesta, donde podemos traer nuestra rabia, nuestra confusión y nuestro dolor directamente a Dios. Forcejear con Dios no es un acto de incredulidad, es un acto de fe tenaz. Es decir, no te entiendo, no estoy de acuerdo. Me duele lo que has permitido, pero no te soltaré hasta que me bendigas. Recordemos que Jesús no llegó a Betania cuando la fe de las hermanas era perfecta y sus emociones estaban bajo control. Llegó en medio del caos de su dolor. Se encontró con una acusación directa de Marta y con el llanto desconsolado de María. No les exigió que compusieran el rostro o que recitaran credos teológicos antes de ofrecerles su presencia. Entró directamente en su desorden, en su dolor crudo y en sus preguntas llenas de angustia. Dios no nos pide que limpiemos la casa antes de que Él entre. Él entra en el desastre de nuestras vidas para ayudarnos a limpiar desde dentro, ya sea la pérdida, la injusticia, la oración no respondida o el rechazo. El hilo conductor que une todas estas luchas es el sentimiento de abandono. En el fondo, el mayor temor humano no es el sufrimiento en sí, sino sufrir solo. La pregunta que subyace a todas las demás es: ¿me has dejado? ¿Te has olvidado de mí? Mi dolor no te importa. Esta es la esencia de la oscuridad espiritual, la sensación de que el rostro de Dios se ha apartado de nosotros y estamos a la deriva en un universo frío e indiferente. Es el grito del salmista: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es precisamente a ese grito, al epicentro de nuestra lucha humana, a donde apuntan las lágrimas de Jesús. Su llanto es la respuesta definitiva de Dios al sentimiento de abandono. Cada lágrima que rodó por su mejilla fue una declaración atronadora contra la idea de un Dios distante. Eran la encarnación de la empatía divina. Esas lágrimas dicen: tu dolor me importa, tu pérdida me duele, tu lucha es mi lucha,
No estoy en un trono lejano observando tu sufrimiento. He descendido a tu valle de sombra, estoy a tu lado, y el quebranto de tu corazón resuena en el mío. Esta verdad no elimina la lucha. Jacob salió cojeando del encuentro. Marta y María todavía tuvieron que pasar por el trauma de ver a su hermano muerto. No se nos promete una vida libre de batallas, pero se nos promete una presencia en medio de ellas. Se nos asegura que no luchamos solos. Comprender esto, aceptar que Dios está con nosotros en el barro y la sangre de nuestra lucha, es el primer paso para transformar el propio sufrimiento. No es una solución mágica, sino un ancla para el alma. Nos permite seguir respirando, seguir caminando, sabiendo que el Dios del universo camina con nosotros, llora con nosotros, y en su tiempo nos guiará a través de la oscuridad hacia la luz. La revelación que brota de este pasaje no es una fórmula secreta, sino la presentación de un rostro. Es el rostro de un Dios que ante el dolor humano elige la empatía antes que la explicación. Las lágrimas de Jesús son el primer evangelio para el corazón en duelo. Antes de pronunciar una palabra de poder, antes de ordenar a la muerte que retroceda, Él se une al coro de los que lloran. Su llanto es una declaración profunda. Vuestro dolor me importa tanto que lo hago mío. Él no nos pide que ascendamos a su nivel de entendimiento. Él desciende a nuestro nivel de sufrimiento. ¿Pero por qué lloró? Esta es la pregunta que pende en el aire. Él sabía que Lázaro viviría en unos minutos. No lloró por desesperanza. No lloró por la finalidad de la muerte, porque Él es la finalidad de la muerte. Lloró porque Marta y María lloraban. Lloró porque la muerte, ese enemigo antinatural, había desgarrado el tejido de una familia a la que amaba. Sus lágrimas no fueron por el resultado, sino por el proceso. Fueron la validación divina de nuestro dolor. Nos dicen que la pena no es un signo de falta de fe, sino la respuesta humana natural al amor y a la pérdida en un mundo caído. En ese momento, Jesús encarnó las palabras del Salmo 34. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La revelación no es que Dios tiene un plan secreto que justifica nuestro dolor. La revelación es que Dios tiene un corazón quebrantado junto al nuestro. El silencio que precedió su llegada no era ausencia, era el silencio de un Dios que se acercaba para entrar plenamente en la tragedia, no para observarla desde lejos. La respuesta a la pregunta ¿dónde estás, Dios?, es esta: estoy aquí, tan cerca que tus lágrimas mojan mis pies. Sin embargo, la revelación no termina en la compasión compartida. La compasión es el punto de entrada, no el destino final. Después de llorar con ellos, Jesús se yergue y camina hacia la tumba. Su dolor se transforma en una santa indignación, en una determinación divina. No se resigna al sufrimiento, lo confronta, se acerca a la fuente misma del dolor, a la piedra fría que sella la tumba, y se prepara para desafiar al último enemigo. Aquí, la empatía da paso al poder, y el Dios que llora se revela como el Dios que reina. Es entonces cuando se produce uno de los diálogos más cruciales de la Escritura. Marta, con una fe que es a la vez admirable y limitada, le dice: sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Su esperanza es correcta, pero es distante. Es una doctrina para el futuro, un consuelo teológico para un día lejano. Es una esperanza que no calienta el frío de la tumba que tiene delante. Cree en un evento futuro llamado resurrección, pero aún no ha comprendido que la resurrección es una persona que está de pie frente a ella. La respuesta de Jesús lo cambia todo. Él no dice: tienes razón, Marta, un día lo resucitaré. Él la mira a los ojos y hace la declaración más audaz posible, llevando la esperanza del futuro lejano al presente inmediato. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Noten el tiempo verbal. No dice yo traeré, dice yo soy. La esperanza cristiana no es principalmente un evento que esperamos, es una persona con la que caminamos. La esperanza no es algo que Dios da, es alguien que Dios es.
Esta verdad transforma radicalmente nuestra perspectiva de la muerte. Si Jesús es la resurrección, entonces la tumba no es una prisión, sino un pasaje. La muerte deja de ser el punto final para convertirse en un paréntesis en la historia de la vida eterna. Para el que cree, la muerte no es la terminación de la existencia, sino la transición a una existencia más plena en la presencia de aquel que es la vida misma. El poder de la muerte es un poder usurpado y su autoridad es temporal. Jesús se presenta como el legítimo soberano sobre el dominio de la muerte. Es esta revelación la que permite al apóstol Pablo escribir con una confianza tan asombrosa. En su carta a los tesalonicenses les instruye a no entristecerse como los otros que no tienen esperanza. No les dice que no se entristezcan. El dolor es inevitable, pero les dice que su dolor debe ser diferente. Debe ser un dolor con fundamento, una tristeza teñida con la luz del amanecer. Lloramos, pero no como quienes creen que el adiós es para siempre. Nuestra pena es la de la ausencia temporal, no la de la pérdida eterna. Así, la revelación bíblica nos enseña a vivir en una tensión sagrada. Sostenemos el dolor de la pérdida en una mano y la certeza de la resurrección en la otra. Permitimos que las lágrimas fluyan libremente, sabiendo que cada una de ellas es vista y santificada por el Dios que también lloró. Y al mismo tiempo, levantamos la cabeza por encima de la tumba para fijar nuestros ojos en el horizonte, donde la promesa de un reencuentro glorioso brilla con una certeza inquebrantable. No negamos el dolor de la hora, pero lo enmarcamos en la victoria del mañana. El mensaje transformador no es que Dios evitará que pasemos por el valle de sombra de muerte. El mensaje es que Él es la resurrección y la vida en medio de ese valle. La realidad de nuestra pérdida es abrumadora, pero no es la realidad última. La realidad última es una tumba vacía en un jardín de Jerusalén. La realidad última es un Salvador resucitado que posee las llaves de la muerte y del Hades. La realidad última es la promesa de que un día Él mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Esta promesa no es un pensamiento piadoso, es un ancla para el alma, segura y firme. Cuando las olas del duelo nos golpean, cuando la soledad amenaza con ahogarnos, cuando la oscuridad parece total, esta verdad nos mantiene firmes. El ancla no detiene la tormenta, pero evita que el barco naufrague. La esperanza de la resurrección no elimina el dolor de la travesía, pero nos asegura que llegaremos a puerto seguro. En última instancia, la revelación que Dios nos ofrece en la tumba de Lázaro es un doble retrato de su Hijo. Vemos a Jesús, el hombre de dolores, que entra en nuestro sufrimiento y llora con nosotros, dándonos consuelo para el viaje. Y vemos a Jesús, el Señor de la vida, que se declara la resurrección, dándonos esperanza para el destino. Él no nos ofrece respuestas fáciles a la pregunta de por qué, pero se ofrece a sí mismo como la respuesta definitiva a la pregunta de quién. Él es nuestro consuelo presente y nuestra esperanza eterna. ¿Cómo entonces vivimos a la luz de esta doble revelación? ¿Cómo caminamos por nuestro propio valle de dolor, sosteniendo la realidad de nuestras lágrimas en una mano y la certeza de la resurrección en la otra? La verdad que hemos descubierto no es una poción mágica que elimina la pena, es un ancla, y un ancla no calma la tormenta, sino que asegura la nave mientras la tormenta ruge. Aplicar esta verdad a nuestra vida no es un acto de un solo día, sino una disciplina diaria del corazón, una elección consciente de anclar nuestra alma en aquel que es tanto nuestro consuelo como nuestra esperanza. El primer paso, y quizás el más fundamental, es darnos permiso para llorar.
En un mundo que a menudo nos empuja a ser fuertes, a superarlo, a seguir adelante, el ejemplo de Jesús nos da una libertad sagrada. La libertad de sentir la profundidad de nuestra pérdida. Las lágrimas no son enemigas de la fe, son el lenguaje del amor. Lloramos porque hemos amado. El duelo no es una enfermedad que hay que curar, sino un proceso que hay que atravesar. Permitir que el dolor fluya es honrar la memoria de quien hemos perdido y ser honestos con la realidad de nuestro corazón. No hay atajos en el camino del duelo. Intentar evitarlos solo prolonga el viaje en la oscuridad. Este permiso para el duelo honesto nos protege del veneno de la amargura. El dolor no expresado, la rabia reprimida, las preguntas silenciadas se enquistan en el alma y se convierten en cinismo y resentimiento, no solo hacia los demás, sino también hacia Dios. Es infinitamente más saludable gritarle a Dios con honestidad, como hizo Marta, que darle la espalda en un silencio resentido. Él es lo suficientemente grande para soportar nuestra ira, nuestra confusión y nuestras acusaciones. Un corazón honestamente roto es un corazón que Él puede empezar a sanar. Un corazón cerrado en una fortaleza de falsa entereza es inaccesible. El segundo paso práctico es buscar la presencia de Dios en lugar de buscar las respuestas. Nuestra mente anhela una explicación lógica, un porqué que ordene el caos. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento no se encuentra en la lógica, sino en la comunión. Cambiemos nuestra oración. En lugar de preguntar por qué, Dios, empecemos a orar dónde, Dios. ¿Dónde estás en este dolor? Muéstrame tu cercanía. Ayúdame a sentir tu presencia. Esta búsqueda no tiene por qué ser un evento místico. Se encuentra en la disciplina de abrir su palabra, incluso cuando no tenemos ganas. Se encuentra al sentarse en silencio durante 5 minutos, simplemente respirando y reconociendo que Él está allí. Se encuentra en la belleza de un amanecer o en el abrazo de un amigo. Esta búsqueda de la presencia nos lleva al tercer paso, anclarnos deliberadamente en la promesa. Nuestros sentimientos son como las olas del mar. Suben y bajan, a veces con calma, a veces con furia. No podemos construir nuestra vida sobre ellos. Debemos construirla sobre la roca inamovible de la palabra de Dios. Cuando la ola de la desesperación nos golpee, cuando la soledad se sienta como un océano, debemos aferrarnos conscientemente a la verdad de que Jesús es la resurrección y la vida, la verdad de que la muerte no tiene la última palabra, la verdad de que esta separación es temporal. Para hacer esto práctico debemos equiparnos. Memoricemos las promesas clave. Escribamos Juan 11:25 en una nota y pongámosla en el espejo del baño. Llevemos Apocalipsis 21:4 en nuestra cartera. Cuando la mente empiece a girar en la espiral del dolor, hablemos estas verdades en voz alta. Prediquémonos el Evangelio a nosotros mismos. Esto no es una negación del dolor, es la negativa a permitir que el dolor defina nuestra realidad última. Es enmarcar nuestro sufrimiento presente en el lienzo de la victoria eterna de Cristo. El cuarto paso es no caminar solos. Observemos la escena en Betania. María no lloraba sola. Los judíos estaban con ella, llorando con ella. Jesús no la encontró aislada. El duelo es una carga demasiado pesada para llevarla en solitario. Dios nos ha dado una familia, el cuerpo de Cristo, para que nos ayudemos a llevar nuestras cargas. Busquemos a esa comunidad. Seamos vulnerables con un amigo de confianza, con un pastor, con un grupo de apoyo. Permitamos que otros sean para nosotros la encarnación del Jesús que llora. A menudo el orgullo o la vergüenza nos impiden pedir ayuda. Creemos que debemos ser el pilar fuerte, pero la verdadera fuerza en el reino de Dios
se encuentra en la humildad de reconocer nuestra necesidad. Permitir que alguien se siente con nosotros en nuestro silencio, que nos traiga una comida, que ore por nosotros cuando no tenemos palabras. No es un signo de debilidad, es un acto de fe, confiando en que Dios obra a través de las manos y los pies de su pueblo. El quinto paso, que a menudo llega más tarde en el proceso de sanación, es permitir que Dios transforme nuestro dolor en ministerio. El apóstol Pablo nos dice en 2 a los Corintios que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros con el mismo consuelo que hemos recibido. Nuestras heridas, una vez que la gracia de Dios ha comenzado a sanarlas, se convierten en una fuente de empatía y sabiduría únicas. La cicatriz nos recuerda no solo el dolor que sufrimos, sino también la fidelidad de Dios que nos sostuvo a través de él. Nadie puede entrar en el dolor de una viuda como otra viuda que ha encontrado la esperanza en Cristo. Nadie puede hablar al corazón de unos padres que han perdido un hijo como otros padres que han recorrido ese mismo camino oscuro. Nuestra historia de sufrimiento no es el final de nuestro testimonio, es el comienzo de una nueva profundidad en él. Cuando estemos listos, Dios nos presentará oportunidades para ser el rostro del Jesús que llora para otra persona que acaba de entrar en el valle. Este camino no es lineal. Habrá días buenos y días terribles. Habrá momentos en los que la esperanza se sienta viva y momentos en los que parezca un recuerdo lejano. Seamos pacientes con nosotros mismos y con el proceso. La sanación del duelo no es olvidar, sino aprender a vivir con la ausencia de una manera nueva, una manera que integra la pérdida en la historia de nuestra vida sin permitir que la defina. Es aprender a llevar la pena con la gracia que proviene de saber que nuestro Redentor vive. En resumen, el camino a seguir es un camino de honestidad, búsqueda, anclaje, comunidad y finalmente servicio. Permitámonos llorar con honestidad. Busquemos su presencia por encima de las explicaciones. Anclemos nuestra mente en su promesa inmutable. Apoyémonos en la comunidad que Él nos ha dado y esperemos el día en que Él use nuestras cicatrices para traer sanación a otros. Este es el viaje de la fe en medio del dolor. Un viaje que nos lleva desde el grito de si hubieras estado aquí hasta el susurro confiado de sé que estás. Aquí, la verdad de un Dios que llora con nosotros y la promesa de una vida que vence a la muerte son pilares que pueden sostener el alma. Pero a veces, cuando el dolor es reciente y la herida está abierta, estas verdades pueden parecer distantes como estrellas frías en un cielo oscuro. Necesitamos verlas encarnadas. Necesitamos sentirlas en la tierra firme de la experiencia humana. Las Escrituras, en su infinita sabiduría, no nos dan solo doctrina, nos dan historias. Testimonios de hombres y mujeres de carne y hueso que caminaron por el mismo valle que nosotros y descubrieron que Dios estaba allí. Pensemos en el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero también un hombre familiarizado con el dolor más profundo. En el segundo libro de Samuel leemos la desgarradora historia de la enfermedad de su hijo recién nacido. Mientras el niño vivía, David ayunaba, oraba y yacía en el suelo, suplicando a Dios por un milagro. Su dolor era crudo, público y desesperado. Pero cuando le informaron que el niño había muerto, su reacción desconcertó a todos. Se levantó, se lavó, se vistió, fue a la casa del Señor y adoró. Luego volvió a casa y pidió comida. Sus siervos no lo entendían. ¿Por qué llorar cuando había esperanza y actuar con normalidad cuando la esperanza se había ido? La respuesta de David revela el ancla de su alma. Dijo: ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. No era resignación fría. Era la fe en su forma más pura. David lloró con todas sus fuerzas mientras luchaba, pero una vez que la voluntad de Dios fue clara, ancló su dolor en la certeza de una reunión futura.
Su adoración no era una negación de su pena, era una declaración de que Dios seguía siendo digno de alabanza, incluso en medio de una pérdida incomprensible. Consideremos también la historia de Job, el arquetipo del sufrimiento. En un solo día lo perdió todo: sus hijos, sus posesiones, su estatus. Su cuerpo fue atacado por una enfermedad dolorosa. Sus amigos vinieron, supuestamente a consolarlo, pero terminaron acusándolo. El grito de Job resuena a través de los siglos, un lamento de una honestidad brutal. Maldijo el día en que nació. Cuestionó la justicia de Dios. Se sentó en cenizas, un hombre completamente destrozado. Su dolor no fue pulcro ni piadoso. Fue caótico y desgarrador. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a Job? No le dio una lista de razones. No le explicó la conversación celestial con Satanás que había iniciado su calvario. En cambio, Dios le dio una visión de sí mismo. Le mostró su poder en la creación, su sabiduría en el orden del universo. La respuesta al sufrimiento de Job no fue una explicación, sino una revelación. Y al ver a Dios por quien era realmente, Job respondió: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El encuentro con la presencia majestuosa de Dios no borró sus cicatrices, pero reordenó su alma. Encontró paz, no en el por qué, sino en el quién. Estas historias no son reliquias de un pasado lejano. Son espejos de nuestra propia experiencia. Conozco a una mujer, llamémosla Isabel, que perdió a su esposo después de 52 años de matrimonio. El silencio en su casa, me dijo, era un ruido ensordecedor. Cada rincón le recordaba su ausencia. Su oración constante era la de Marta: Señor, si hubieras estado aquí. Se sentía enfadada, abandonada y terriblemente sola. La fe que la había sostenido durante décadas parecía ahora un frágil hilo a punto de romperse. El camino de Isabel no fue una revelación repentina, sino una lenta peregrinación hacia la luz. Comenzó con pequeños actos de obediencia. Se obligó a leer un salmo cada mañana, aunque las palabras parecieran huecas. Aceptó la invitación de una vecina para tomar un café, aunque solo quería quedarse en la cama. Se unió a un grupo de duelo en la iglesia, donde descubrió el poder sanador de las lágrimas compartidas. No encontró respuestas fáciles, pero poco a poco comenzó a sentir una presencia en su soledad, un susurro de consuelo en el silencio. Años más tarde, Isabel es quien lidera ese mismo grupo de duelo. No porque tenga todas las respuestas o porque su dolor haya desaparecido por completo. Lo lidera porque ha aprendido a caminar con una cojera de gracia. Su testimonio no es que Dios la libró del dolor, sino que Dios la sostuvo a través de él. Ella se ha convertido en la encarnación del consuelo que recibió, ofreciendo a otros la misma presencia paciente y compasiva que Dios le ofreció a ella a través de su pueblo. Su herida se ha convertido en una fuente de sanación. Pienso también en una joven pareja de nuestra comunidad que enfrentó la tragedia más antinatural, la pérdida de su hija pequeña a causa de una enfermedad repentina. Su mundo se vino abajo. La injusticia de todo aquello los consumía. Forcejearon con Dios con una furia que habría asustado a muchos. ¿Por qué ella? ¿Por qué nosotros? Su casa, antes llena de risas, se convirtió en un santuario de dolor silencioso. Estaban a la deriva en un océano de pena, y cada uno se sentía solo en su propio barco. Su punto de inflexión llegó no cuando encontraron una razón, sino cuando tomaron una decisión. Decidieron que no permitirían que la amargura escribiera el capítulo final de su historia. Se aferraron el uno al otro y a la única promesa que les quedaba, la verdad de Juan 11:25. La promesa de que Jesús es la resurrección y que volverían a ver a su hija. Esta esperanza no eliminó sus lágrimas, pero les dio una razón para levantarse por la mañana. Canalizaron su dolor en acción, creando una fundación para ayudar a otras familias que atravesaban crisis médicas similares. Hoy, si hablas con ellos, no te ofrecerán clichés. Te hablarán honestamente de los días malos, de los aniversarios que duelen como el primer día,
pero también te hablarán de una paz que no tiene sentido humano, una paz que proviene de saber que su sufrimiento no es en vano. Al servir a otros en su propio dolor, han encontrado un propósito redentor. Han aprendido que el amor es más fuerte que la muerte y que la luz de la esperanza puede brillar incluso en la oscuridad más profunda. Estas historias, desde David y Job hasta Isabel y esta joven pareja, nos muestran un patrón divino. Nos enseñan que la fe genuina no evita el sufrimiento, sino que lo atraviesa. Nos muestran que está bien llorar, gritar y cuestionar, pero también nos muestran que más allá del grito, hay una invitación a adorar, a buscar el rostro de Dios y a anclarnos en su promesa inmutable. El camino a través del valle de sombra de muerte es un camino que se recorre con lágrimas, sí, pero también con una esperanza tenaz que se niega a soltar la mano de nuestro buen pastor. Cuando un alma se atreve a dejar de gritar contra el silencio y, en su lugar, inclina el oído para escuchar el susurro que hay dentro de él, algo comienza a cambiar. Es una transformación que no hace ruido, no es un terremoto, sino el lento y firme amanecer después de la noche más larga. El corazón deja de exigir un mapa del plan de Dios y comienza a buscar el rostro del Dios que camina a su lado. Es el momento en que la fe deja de ser una lista de preguntas sin respuesta y se convierte en la confianza silenciosa en una presencia que nunca se fue. Este es el punto de inflexión, el sagrado instante en que la sanación deja de ser una meta lejana y se convierte en el viaje mismo. Entonces llega la paz. No es la paz del mundo, que depende de la ausencia de problemas. Es una paz que desafía toda lógica, una calma que echa el ancla en el lecho marino mientras la tormenta azota la superficie. Es la capacidad de respirar hondo en medio de la angustia, sabiendo que no estás solo. El dolor no desaparece, las lágrimas no se secan de repente, pero ya no tienen el poder de ahogarte. Están contenidas en el océano de la soberanía y la compasión de Dios. Esta paz no es un sentimiento que buscamos, sino un regalo que recibimos cuando dejamos de luchar y simplemente nos dejamos sostener por los brazos eternos. Junto a la paz brota una nueva clase de fuerza. No es la dureza de quien reprime el dolor, sino la resiliencia tierna de quien ha aprendido a apoyarse en un poder mayor que el suyo. Es la fuerza para levantarse de la cama por la mañana, para enfrentar una casa llena de recuerdos, para pronunciar el nombre del ser querido sin desmoronarse por completo. Es una fuerza que se renueva cada día, no porque seamos capaces, sino porque Él es fiel. Descubrimos que nuestra debilidad no es un obstáculo para Dios, sino el lugar exacto donde su poder se perfecciona y se hace más evidente. El corazón, que se sentía roto en 1000 pedazos, comienza un lento proceso de restauración. La gracia de Dios actúa como un kintsugi divino, esa técnica japonesa que repara la cerámica rota con oro. No esconde las grietas, las resalta, haciéndolas parte de la belleza y la historia de la pieza. Dios no borra nuestras cicatrices, sino que las llena con la luz dorada de su presencia redentora. La amargura que amenazaba con envenenar el alma comienza a disiparse, reemplazada por una compasión más profunda, una empatía que solo puede nacer del sufrimiento compartido. La fe, que fue zarandeada y puesta a prueba hasta casi extinguirse, renace de sus cenizas. Pero ya no es la misma fe. La fe ingenua, que creía que seguir a Dios era una garantía contra la tragedia, ha muerto. En su lugar nace una fe madura forjada en el fuego que ya no se basa en las circunstancias, sino en el carácter inmutable de Dios. Es una fe que puede decir con Job: aunque Él me matare, en Él esperaré. Es una fe que ha pasado de conocer a Dios de oídas a verlo cara a cara en la oscuridad del valle. Esta transformación interior cambia nuestra relación con el pasado. Los recuerdos
que antes eran dagas que apuñalaban el corazón con cada visita, comienzan a transformarse. El dolor agudo de la ausencia da paso a una gratitud agridulce por el tiempo compartido. Aprendemos a celebrar la vida que fue en lugar de lamentar únicamente la muerte que es. La risa compartida, los momentos de alegría, las lecciones aprendidas, todo ello vuelve no como un fantasma que atormenta, sino como un tesoro guardado en el cofre del corazón, un legado de amor que la muerte no puede robar. En el presente, la vida comienza a recuperar su color. El duelo ya no es la única lente a través de la cual vemos el mundo. Sigue siendo parte de nuestra historia, una parte indeleble, pero ya no es la totalidad de nuestra identidad. Nos descubrimos capaces de sentir alegría de nuevo sin sentirnos culpables, capaces de planificar, de soñar, de invertir en nuevas relaciones. Nos damos cuenta de que honrar a quien hemos perdido no es vivir perpetuamente en el luto, sino vivir la vida que nos queda con un propósito y una gratitud renovados por la gracia que nos ha sostenido. Nuestra visión del futuro también es radicalmente alterada. Donde antes solo veíamos un camino vacío y solitario, ahora vemos un horizonte iluminado por la promesa de la resurrección. La esperanza deja de ser un concepto abstracto y se convierte en la certeza de un reencuentro. Esta esperanza no nos hace negar la realidad de la muerte, pero le roba su aguijón, su victoria final. Vivimos con la conciencia de que este mundo no es nuestro hogar definitivo y que lo mejor verdaderamente está por venir. Y finalmente, esta transformación espiritual se desborda inevitablemente hacia los demás. Habiendo sido consolados, nos convertimos en consoladores. Habiendo encontrado esperanza en la desesperación, nos convertimos en faros de esperanza para otros. Nuestra historia de dolor y redención se convierte en nuestro testimonio más poderoso. Ya no hablamos de la fidelidad de Dios como una teoría, sino como una experiencia vivida. Nos convertimos en la respuesta encarnada a la pregunta de ¿dónde está Dios cuando duele?, siendo sus manos y su corazón para aquellos que apenas comienzan a caminar por el valle. Este es el viaje milagroso que Dios nos invita a emprender. Es el paso de la tumba sellada de Betania, llena de preguntas y dolor, al jardín de la resurrección, lleno de una esperanza que nunca perece. No es un viaje que nos aleja del dolor, sino que nos lleva a través de él para encontrar a Cristo en su centro. Es la transformación de un corazón roto en un corazón quebrantado y contrito, un corazón que Dios puede usar para sus gloriosos propósitos. Es descubrir que el silencio de Dios no era abandono, sino el sagrado espacio donde Él estaba forjando en nosotros una fe inquebrantable y una paz eterna. Hemos recorrido el valle desde el grito de dolor hasta el umbral de una tumba donde Dios mismo lloró. Hemos visto cómo la revelación de su presencia precede a la demostración de su poder. Hemos escuchado la promesa que lo cambia todo. Yo soy la resurrección y la vida. Y ahora toda esta verdad, todo este consuelo y toda esta esperanza convergen en una sola pregunta, la misma que Jesús le hizo a Marta mientras el olor a muerte aún flotaba en el aire. Es una pregunta que atraviesa los siglos y llega a cada uno de nosotros en este mismo instante, en la quietud de nuestro propio dolor. Él nos mira a los ojos, con la compasión de Betania y la autoridad del Creador, y nos pregunta, ¿crees esto? Esta no es una pregunta teológica para la mente, sino una llamada de fe para el alma. La primera respuesta a esta llamada es un acto de rendición. Es la decisión de dejar de forcejear. Es soltar la necesidad desesperada de entender el porqué. Es dejar de exigir a Dios que nos entregue el mapa de sus caminos y, en su lugar, confiar en el carácter del guía. La fe no comienza cuando recibimos las respuestas, sino cuando decidimos confiar en aquel que las tiene todas, aunque elija no revelárnoslas. Es llevar nuestro corazón roto
con todos sus fragmentos afilados de ira y confusión, y depositarlo en las manos del carpintero de Nazaret, confiando en que Él es el único que puede volver a unir las piezas, no como eran antes, sino de una manera nueva y redimida. Rendirse no es debilidad, es el acto de mayor fortaleza, es reconocer que nuestro control es una ilusión y que la verdadera seguridad solo se encuentra en su soberanía. Esta rendición nos abre la puerta a una oración más profunda. Ya no es la oración de una lista de peticiones o de una negociación desesperada. Se convierte en el anhelo de comunión. Es la disciplina de buscar su rostro en lugar de buscar su mano. Es aprender a sentarnos en el silencio, no como la ausencia de Dios, sino como el espacio sagrado donde su presencia puede ser sentida. Es cambiar nuestras súplicas de sácame de este valle por la de camina conmigo a través de este valle. Es en esta intimidad donde descubrimos que la paz que sobrepasa todo entendimiento no se encuentra en el cambio de nuestras circunstancias, sino en la certeza de su compañía inmutable en medio de ellas. Con el corazón rendido y el espíritu en comunión, la llamada a la fe nos invita a anclarnos en su palabra. Nuestros sentimientos son volubles, las olas del duelo nos arrastrarán de un lado a otro, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es la roca sólida bajo nuestros pies cuando el suelo se mueve. Aferrarse a sus promesas no es negar nuestro dolor, es negarle al dolor la última palabra. Es declarar conscientemente, incluso a través de las lágrimas, que Jesús es la resurrección, que esta separación es temporal, que la muerte ha perdido su aguijón. Es permitir que la verdad de la Escritura sea más real para nosotros que la realidad de nuestra pérdida, enmarcando nuestro sufrimiento terrenal en el lienzo de la victoria eterna. Este camino de fe no es un salto único en la oscuridad, sino un caminar diario, paso a paso, hacia la luz. Habrá días en que la fe se sienta fuerte y la esperanza sea palpable. Y habrá días en que la duda nos asalte y el dolor se sienta tan fresco como el primer día. La llamada no es a una fe perfecta, sino a una fe persistente. Es la fe que se levanta después de caer, la que sigue hablando sus promesas cuando no siente nada, la que elige creer una vez más que la mañana llegará. Es una confianza tenaz que incluso cuando no puede ver su mano se niega a soltarla. Por tanto, amados, la llamada resuena hoy. Es una invitación a dejar de mirar la piedra fría de la tumba y a fijar los ojos en aquel que es la vida. Es la llamada a confiarle no solo nuestro futuro eterno, sino nuestro dolor presente, a entregarle nuestras preguntas sin respuesta, nuestros corazones rotos, nuestra fe vacilante. Él no nos pide que seamos fuertes, solo que nos dejemos sostener. Acepten su invitación, entren en el descanso de su soberanía. Permitan que su paz, nacida de las lágrimas y forjada en la resurrección, comience a sanar las heridas más profundas de su alma. Porque el Dios que se conmovió en Betania es el mismo Dios que se conmueve por ustedes hoy, y su único deseo es guiarlos a través del valle hasta el hogar. Padre de toda consolación, Dios de amor y misericordia, nos inclinamos ante ti con corazones que a menudo están pesados, llevando el dolor de la ausencia y la añoranza de aquellos que amamos. Para cada alma aquí presente que camina por el valle de la sombra, para cada uno que siente el peso de tu silencio como una carga insoportable, te pedimos que les hables al alma ahora. No con explicaciones que la mente no puede abarcar, sino con la certeza palpable de tu presencia que el corazón puede sentir. Que tu Espíritu Santo sea un bálsamo en la herida abierta, un susurro de paz en medio del ruido de la pena. Que sientan tu abrazo eterno, sosteniéndolos cuando sienten que no pueden más. Señor Jesús, tú que lloraste en Betania, ves cada una de nuestras lágrimas. Tú que te declaraste la resurrección y la vida, eres nuestra única y firme esperanza.
Te pedimos que ancles nuestra fe vacilante en la roca inamovible de tu promesa. Cuando la oscuridad nos rodee, sé tú nuestra luz. Cuando la debilidad nos venza, sé tú nuestra fuerza. Enséñanos a llevar nuestro dolor con la gracia que proviene de saber que la muerte no tiene la última palabra. Ayúdanos a confiar en que, aunque ahora no entendamos, un día en tu presencia todo cobrará sentido. Te entregamos nuestro duelo, nuestras preguntas y nuestro futuro. En tu nombre poderoso y lleno de esperanza oramos. Amén. Y ahora, al salir de este lugar, no caminen solos. Llévense no una serie de respuestas, sino la seguridad de una presencia. El Dios que se conmovió ante la tumba de Lázaro se conmueve hoy por ustedes. El silencio que han experimentado no es el final de la historia, sino la invitación a escuchar más profundamente su voz de amor incondicional. Que la paz de Dios, esa paz que desafía toda circunstancia y sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Que su fuerza les sostenga en los días de flaqueza y que la brillante esperanza de la resurrección ilumine su camino hasta el día glorioso en que toda lágrima será enjugada y estaremos para siempre en el hogar. Vayan en su paz.